Aumento más bono más plus extra. Hoy te contamos lo que van a cobrar los jubilados, pensionados, PNC, PUAM, SUAF en marzo y quienes recibirán el plus, así que no te pierdas todos los detalles de este video. Después del anuncio del bono de 70,000 pesos, los jubilados y pensionados recibirán un aumento en sus ingresos para el mes de marzo. En comparación con hace un año, el poder adquisitivo se verá reducido entre un 33% y un 44%. En cuanto al salario familiar y la asignación universal por hijo, AOH, se espera que también experimenten ajustes en línea con las medidas anunciadas para los jubilados y pensionados. Con el aumento del 27,18% y el bono de hasta 70,000 pesos, los jubilados y pensionados que reciben haberes mínimos cobrarán un total de 204,445 pesos brutos durante los meses de marzo, abril y mayo. Esto representa un aumento significativo con respecto a los 160,713 pesos que cobraron en febrero. La suma total se compone de 134,445 pesos más el bono de 70,000 pesos. Por otro lado, aquellos jubilados y pensionados que en febrero percibieron 160,713 pesos, con un haber de 140,000 pesos y un bono de 20,713 pesos, también recibirán 204,445 pesos en marzo. Esto se debe a que el bono es proporcional, por lo que en marzo cobrarán un haber de 178,052 pesos y un bono de 26,393 pesos. Esta medida garantiza que ningún jubilado con haberes superiores perciba menos que aquellos que se encuentran en la escala del haber mínimo. Los jubilados y pensionados con haberes superiores a 204,445 pesos recibirán el aumento del 27,18%, pero no serán beneficiarios del bono adicional. Como resultado, con estos ajustes, los haberes mínimos experimentarán una pérdida del poder adquisitivo del 33% en comparación con marzo de 2023. Para aquellos que no recibieron ni recibirán el bono, esta pérdida se incrementará al 44% en el transcurso de 12 meses. Las pensiones no contributivas aumentarán de 73,999 pesos más el bono de 55,000 pesos, totalizando 128,999 pesos, a 94,112 pesos más 70,000 pesos del bono, alcanzando un total de 164,112 pesos. La pensión universal al adulto mayor, PUAM, aumentará de 84,570 pesos más 55,000 pesos del bono, totalizando 139,570 pesos, a 107,557 pesos más 70 pesos, totalizando 177,556 pesos. El salario familiar por hijos menores, percibido por un sector de trabajadores registrados y monotributistas según el ingreso familiar y las categorías del monotributo, experimentará un aumento del 27,18%, llegando a ser desde marzo de 2026,277 pesos, 17,721 pesos, 10,000 pesos 716 o 5,526 pesos. En cuanto a la asignación universal por hijo, AOH, existe incertidumbre sobre cómo se aplicará el aumento. En enero, el gobierno elevó su monto a 41,322 pesos. No está claro si el aumento del 27,18% se aplicará sobre ese valor o quedará absorbido por el incremento de enero. En el caso de la asignación universal por hijo, AOH, el 80% se paga mensualmente, lo que equivale a 33,057 pesos, mientras que el 20% restante, es decir, 8,264 pesos, se abona cuando se acreditan los controles de salud, vacunación y educación mediante la presentación de la libreta una vez al año. En cuanto al poder adquisitivo de los haberes en relación con un año atrás, podemos observar lo siguiente. En marzo de 2023, el haber mínimo fue de 58,665 pesos más un bono de 15,000 pesos, totalizando 73,665 pesos. En marzo de este año, el haber mínimo será de 134,445 pesos más 70,000 pesos del bono, totalizando 204,445 pesos. Esto representa un aumento interanual del 177,5%.
Con una inflación del 16% en febrero y 15% en marzo, la inflación interanual ascendería al 311%. La diferencia equivale a una pérdida del poder adquisitivo del 32,6%. Es importante destacar que estas cifras no consideran que desde enero, los jubilados y pensionados de haberes mínimos dejaron de recibir hasta 18.800 pesos mensuales por el reintegro del IVA por las compras con tarjeta de débito. Por otro lado, en el caso de aquellos que no recibieron ni recibirán el bono, la pérdida es aún mayor. Por ejemplo, en marzo de 2023, el haber máximo era de 394.763 pesos, mientras que en marzo será de 904.689 pesos. Esto representa un aumento nominal del 129,17%, que equivale a una pérdida real del 44,5%. A este deterioro se suma el hecho de que el aumento de marzo también se aplica en los meses de abril y mayo. Suponiendo una inflación del 15% en abril y otro 15% en mayo, el poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones se reduciría a la mitad. Teniendo en cuenta quizá la concepción, ¿no?, ideológica del gobierno, nosotros siempre lo decimos, las sucesivas moratorias que se dieron durante el kirchnerismo hicieron que este sistema realmente esté como ya sabemos que está. Entonces, para aquellos jubilados que hicieron aporte, ¿podría haber alguna diferenciación? Porque este aumento es para todos igual, ¿puede haber alguna diferenciación para aquellos jubilados incluso que hicieron aportes y que están por encima de la mínima, pero que ahora casi que se quedan equiparados si es que hubiera un bono? Sí, en muchos casos ya con un haber, hicimos una estimación también en una nota hace poco que con un haber bruto que supera en prácticamente un 50% o incluso un poco más al haber bruto mínimo, en neto, en mano, prácticamente se cobra lo mismo. Y con respecto a lo que vos preguntás, este mes y en estos meses, porque esto ya viene de los meses anteriores, hay una pequeña diferenciación para los jubilados que no ingresaron por moratoria y que cobran hasta un determinado nivel de haberes que es relativamente bajo también. Pero esto no es una medida del gobierno, de este nuevo gobierno, sino que es la aplicación de una garantía legal que viene de una modificación a la normativa que se había hecho durante el gobierno de Macri. Es algo que rige desde el año 2018 y esa garantía implica que ningún jubilado que haya accedido a su haber, habiendo hecho efectivamente los años de aportes que exige el sistema, es decir, sin haber entrado a moratoria, ningún jubilado en esas condiciones puede cobrar un haber que sea inferior al 82% del salario mínimo vital y móvil. Claro. ¿Qué pasó en estos días? Bueno, hoy está publicado en el boletín oficial también el incremento del salario mínimo, que para febrero pasa a ser de 180.000 pesos. Sí. Entonces eso obliga a recalcular el plus, el suplemento que se cobra por esa garantía del 82%. Está perfecto. Lo que pasa es que son, te diría, un grupo muy reducido. Muy reducido. También, Y una duda que a mí me queda de acceden esto que describís, ¿no? Vos dijiste, bueno, los 40 puntos ya se perdieron, en este caso te van a reconocer 27,18 sobre entre 50 y 60. Sí. Y la pregunta es, esto es marzo. Después, sí, ¿qué va a pasar en abril, en mayo, en junio? Esperamos una inflación en descenso, pero bueno, ¿qué hay de previsión? ¿Qué previsión se les va a dar a los jubilados en cuanto a haberes? Bueno, es la gran pregunta que tenemos. Es la gran pregunta porque, ya sabíamos que el gobierno tenía esta intención de aplicar la fórmula de movilidad en el mes de marzo. Y en una de las versiones que hubo del capítulo previsional en la ley Ómnibus, la intención que se expresó ahí es que después de marzo se iba a empezar a ajustar por inflación, esto desde abril, y mirando la inflación de manera más inmediata posible, mirando la inflación del mes anterior, o por lo menos la que estuviera publicada. Eso implicaba, según ese proyecto, que en abril se iba a mirar la inflación de febrero, por ejemplo. El problema, bueno, es que todo eso no se aprobó y la verdad es que no sabemos exactamente ahora qué es lo que va a hacer el gobierno, cuál es la intención, si va a insistir para que se trate algún proyecto en el Congreso.